Y vistazo ahora en este programa en Mercado Abierto al comportamiento del mercado de bonos y otros asuntos que nos deja esta jornada con Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues empezamos con el contexto de mercado en general, Pedro. Seguimos mirando al conflicto en Oriente Medio y eso que se supone que iba a ser una cuestión de nada, poquitos días, semanas, 3 meses llevamos ya. Se supone que hay un preacuerdo, pero bueno, siguen los ataques cruzados. ¿Podemos ver un escenario de conflicto enquistado que se quede ahí de fondo o seguimos sin verlo viable para Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre tenemos las midterms en Estados Unidos? Uh-huh. Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, en buena medida, en la parte militar del conflicto, en buena medida, sí que terminó hace ya unas semanas con el fin de los ataques, digamos, a gran escala de Estados Unidos. Yo creo que en el fondo hay un problema en la estrategia, probablemente occidental, desde luego en este caso de Estados Unidos, que es, pues haber confiado, digamos, en vamos a decir, una resolución rápida del conflicto desde el punto de vista militar mediante una serie de ataques, vamos a decir, a gran escala y desde luego que tuvieran, digamos, una correspondiente actuación en una mesa de paz frente a Irán. Esto no se ha producido, es evidente que la resiliencia desde el punto de vista militar y político de Irán ha sido mucho mayor de la esperada y en ese sentido pues nos encontramos en una nueva fase del conflicto. Como hemos comentado en alguna ocasión, digamos que las soluciones a las que los enfrentamos son básicamente dos, que es que, bueno, pues que estas conversaciones lleguen a buen término, eso es en buena medida lo que está descontando el mercado, sobre todo el mercado de renta variable, o bien un enquistamiento, como comentas, que incluso con una cierta escalada, Estados Unidos de luego tiene capacidad para mantener una escalada militar en Oriente Medio en estos niveles de manera casi podríamos decir indefinida, pero digamos que el mercado aún no lo está evaluando. Es importante considerar desde el punto de vista militar que bueno, pues el consumo de determinadas municiones básicas para Estados Unidos ha sido muy por encima de lo esperado. Estamos hablando de armamento de última generación, misiles Patriot, misiles THAAD, misiles Tomahawk, que probablemente, según los últimos estudios, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, tardaría entre 3 y 4 años en reponer. Eso significa que Estados Unidos probablemente, tanto desde un punto de vista político, como comentas, las elecciones de medio término, como económico, como militar, probablemente estaría muy interesado que el conflicto termine lo antes posible. Claro, eso es una cuestión que el resto de los mortales no manejamos siempre, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantener un conflicto de un conflicto de estas características y al otro lado del mundo y sobre todo, bueno, pues cuando lógicamente el consumidor estadounidense está mirando y mucho el bolsillo y estamos hablando de ese enorme gasto y no hay que olvidar la enorme deuda que tiene ya Estados Unidos. En este sentido tenemos que mirar a bancos centrales también, Pedro, porque tenemos citas este mismo mes. ¿Qué esperar ahora del Banco Central Europeo por un lado y de la FED por otro? Porque no sé si vamos a ver divergencia en la actuación y sobre todo un punto que hay que tener mucho en cuenta, se habla mucho de los tipos de interés, pero sobre todo Kevin Warsh, el nuevo y seguramente sufridor presidente de la FED, tiene como prioridad reducir de forma drástica el tamaño del balance de la FED, ¿no? ¿Esto en qué punto está y cómo encajamos todo esto? Bueno, Pregunta pues sí, la verdad que kilométrica desde que te he comienzos hecho, de también es año verdad. que sí que es verdad que desde principios de año veíamos que, bueno, pues que los bancos centrales iban a ser absolutamente protagonistas del año, ¿no? Simplemente por el mero hecho de que había un cambio en la Reserva Federal. A ver, nos encontramos en una situación distinta en Estados Unidos y en Europa, pero es verdad que todo conduce a la misma dirección. Es decir, en el caso de Estados Unidos, a principios de año, buena parte del mercado consideraba que podía haber bajadas de tipos de interés. Esto ahora ya está absolutamente descartado. Vamos a ver si no hay subidas, ¿no? Muy interesante lo que dices en términos del balance de la Reserva Federal. Bueno, durante el año pasado, ya con las restricciones que veíamos, términos comerciales, guerra de Ucrania, etcétera, ya la Reserva Federal tuvo que incrementar el balance, algo que Kevin Warsh no ve con buenos ojos. Es verdad que la capacidad de actuación que tenga el nuevo presidente, que tenga Kevin Warsh para reducir el balance, se va a ver muy determinado por la evolución también de los bonos estadounidenses. En ese sentido, el conflicto de Irán precisamente pues no ayuda a que veamos una fuerte reducción del balance, si bien es probablemente lo que hay que hacer y probablemente es lo que tiene Kevin Warsh como bastante claro, que es algo que, bueno, pues que debe cambiar en la política monetaria estadounidense. Uh-huh. El caso europeo sí que estamos en una situación un poquito más complicada, ¿no? Porque por un lado la inflación se está yendo para arriba, sobre todo la inflación general,
inflación subyacente, ya el último dato que hemos visto en algunos países, digamos que ya indica que hay algo de traslación a la economía real, pero sobre todo la inflación general. Pero por otro lado, lo que nos encontramos son unas economías, probablemente a excepción de España, que están creciendo muy poco. Esta semana vamos a tener también datos de PMI en Europa, que lo que nos dicen es que prácticamente casi todas las economías están por debajo del nivel de 50, ¿no? En ese sentido, bueno, pues subir tipos de interés en Europa, que probablemente es lo que descuenta el mercado que va a suceder la semana que viene, no es una decisión fácil. No es una decisión fácil, porque en una inflación de oferta como la que estamos viendo puede llegar a ser incluso contraproducente. En ese sentido, es probable o es posible que el Banco Central Europeo, para no ser acusado de ir por detrás de los mercados, suba los tipos de interés, 25 puntos básicos la semana que viene, y a partir de ahí, pues lo más probable es que veamos algo más de calma en función de cómo vayan los acontecimientos. Es posible incluso que el paso del Banco Central Europeo le coja cambiado, suponiendo que haya, por ejemplo, pues un acuerdo de paz pronto en Oriente Medio, con una subida de tipos de interés, pues se quedaría un poco en tierra de nadie, ¿no? Ya veremos la semana que viene. Claro, por eso que decías, ¿no? El Banco Central Europeo, la herramienta que tiene a mano es mover los tipos de interés, pero estamos ante una inflación por un tema de oferta, no de demanda. No es que estemos todos comprando como locos. Tenemos una inflación de los alimentos del 40% en lo que va de año, y las subidas de tipos para desincentivar un poco y desacelerar la economía, pues en este entorno, efectivamente, como bien dices, tarea complicada la que tiene el Banco Central Europeo, porque no son recibidas de muy buen grado. Cintabas también el comportamiento de los bonos. Saltaban esas alertas por el rendimiento del bono a 30 años, que rozaba esa cota del 5%, un nivel inusual y al mismo tiempo preocupante para la economía global, pero que bueno, parece que eso ya se ha calmado un poco. ¿Qué escenario nos estamos encontrando ahora mismo? Bueno, pues en términos generales lo que hemos visto, bueno, en los últimos días hemos visto algo más de relajación, no precisamente hoy, después de la noticia de Irán, que bueno, que en principio parece ser que el proceso de negociaciones se interrumpe de alguna manera y por lo tanto los mercados están reaccionando de manera negativa, tanto la renta fija como la variable. Pero sí que hemos comentado en alguna ocasión que digamos que los bonos están reflejando una situación algo distinta de la renta variable, ¿no? La renta variable sigue pensando que va a haber una resolución pronta del conflicto. La renta fija está un poquito bastante más cauta. En ese sentido, pues lo que hemos visto durante prácticamente todo el año es un aplanamiento de la curva. Esto es que han subido todas las rentabilidades de las curvas de deuda, pero fundamentalmente los tramos más cortos. Es decir, que básicamente lo que están infiriendo son mayores tipos de interés. En ese sentido, ¿qué es de esperar? Bueno, pues siempre comentamos que si hay una pronta resolución del conflicto, los tramos de la curva que peor lo han hecho, es decir, los tramos cortos, deberían ser los que antes recuperen, en teoría, suponiendo que la resolución sea pronta y digamos que el juego de Hormuz vaya razonablemente rápido. Si no esas, probablemente lo que veamos serán mayores subidas de los tramos en todos los tramos de la curva que impliquen o que estén infiriendo, digamos, nuevas subidas de tipos de interés. En todo caso, sí que lo que vemos es, bueno, pues bastante incertidumbre y sobre todo bastante volatilidad en el mercado de bonos. Es de todas formas una ocasión bastante buena para ir haciendo cartera, es decir, con la subida de rentabilidades de esos tipos que comentabas y bueno, confiar, digamos, que la resolución del conflicto sea razonablemente pronto. Dicho eso, es verdad que siempre comentamos que hay determinados niveles que son bastante clave y en el caso de Estados Unidos, pues el 4,6 en el 10 años suele ser el nivel en el que Donald Trump suele hacer alguna declaración para intentar relajar la tensión. Pues lo veremos y lo vigilaremos muy de cerca y si podemos estaremos encantadas también de comentarlo contigo. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Hasta vosotros. Sí, cuando queráis.